No se diga más por Top Latina. El amigo Wilfredo Lozano, quien es director del Instituto Nacional de Migración. Wilfredo, a ti te mencionaban mucho más y tú eras mucho más activo antes de llegar al gobierno en el 2020. Sí, lo que ahora pasa que estás al frente del Instituto Nacional de Migración, que deberías estar en la palestra pública, no sales mucho. No, porque es un tema delicado, es una decisión propia de la prudencia, porque es un tema álgido y como en este país hay tantos sabios, yo no es que yo no salgo, sino salgo solo cuando es necesario y sobre todo cuando hablo sobre la base de resultados de investigación, de estudios, iniciativas que tenemos. Y entonces he asumido una posición más discreta, pero mi ritmo de producción intelectual es el mismo. Qué bueno, Wilfredo. No, excúsame que no te aplaudimos como solemos aplaudir a nuestros invitados. Sí, claro que sí. Bueno, Wilfredo Lozano, vamos a empezar por algo que seguramente nuestros oyentes agradecerán, porque la verdad es que no suele hablarse del instituto. Instituto Nacional de Migración, que no es la Dirección de Migración. No. Y suele haber confusión por allí. Cuéntanos de qué se encarga el instituto. No, sobre la confusión. Al principio de gobierno, hace 4 años, incluso iban gente a regularizarse al instituto. Y yo la tenía que mandar a la Dirección de Migración. No, aquí no es. Pero ¿de qué se encarga? ¿Cuál es el rol? Mira, el instituto es una entidad relativamente joven y nace al calor de las disposiciones de la Ley General de Migración 28504. Según el mandato de la ley, el instituto tiene 3 misiones fundamentales. La primera es un órgano técnico, asesor de la gestión de gobierno en materia migratoria, sobre todo del Consejo Nacional de Migración y naturalmente del presidente y de los ministerios y entidades que tienen que ver con la gestión migratoria gubernamental. Primer punto. En segundo lugar, el instituto tiene la misión, a través de la Escuela Nacional de Migración que está bajo su mando, entrenar, formar al personal técnico que maneja la función de inspectores en los puertos y los aeropuertos, más el personal que maneja las interdicciones a los inmigrantes irregulares. Es un tema delicado y nosotros somos quienes formamos. Ahí se entrenan los inspectores, no solamente para pedirte los papelitos cuando tú vas a salir o entrar al país en el aeropuerto, aunque ya no se usan papelitos, sino también nosotros entrenamos a ese personal para que detecten documentos falsos, ese tipo de cosas. Ese sí es personal de la Dirección de Migración. Esos inspectores son personal de migración. Y en tercer lugar, el instituto tiene una función de investigación. No investigación del DNI, esa la hace Luis. Luis Soto, no Abinader. Nuestro amigo, nuestro querido amigo. Bueno, entonces en esa función nosotros realizamos una intensa labor de estudios de campo para producir la información que permite a esos órganos de gobierno tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en el instituto estamos impulsando todo desde el principio todo un proceso de encuestas, etcétera, para medir la dimensión de la demanda, que es un tema que debemos tratar aquí a propósito de la inmigración. Yo diría que esas son las misiones fundamentales del instituto y como tú ves, son funciones, digamos, complementarias, pero encaminadas a lo que tiene que ver con la buena gestión de política en materia migratoria. Don Wilfredo, pues vamos a entrar en materia y cuéntenos de una vez dónde está el tranque, porque todos los dominicanos, históricamente todos los gobiernos han sufrido el tema de... ¿Tú dices el tranque cuál? No, el tranque es con relación a que se supone que nuestro país depende de la mano de obra haitiana, tanto para la hotelería como sobre todo para la construcción. Según el sector de construcción, los dominicanos no quieren trabajar en ese sector. Entonces,
mientras estamos deportando de forma masiva, ahora, según me dicen empresarios de construcción, lo que tienen es que pagar más dinero, porque de todos modos siguen entrando haitianos. Entonces considero que debemos tener mejor una honesta conversación y hacer una planificación migratoria de esos haitianos que son imprescindibles para la mano de obra en Dominicana. Bueno, tú has planteado un problema que tiene muchas aristas. Naturalmente este es un país que por la naturaleza de su economía y el nivel de desarrollo que ha alcanzado, hay en determinadas áreas del mercado laboral unas serias escaseces de mano de obra nativa, eso es un hecho. Y en ese sentido hay una gran dependencia de la mano de obra inmigrante, sobre todo en el sector agropecuario, construcción y turismo. Y vale la pena una información de tipo técnica. Los mercados de trabajo no son monolíticos, homogéneos, no son una realidad compacta en el que todos están ahí adentro. Hay niveles de ese mercado. Hay un sector de mano de obra que no necesita calificación, que son manuales. Hay sectores que requieren mano de obra calificada, etcétera. Claro. Donde está el bolsón de requerimientos masivos de mano de obra es en ese ámbito que es el secundario, como se dice en el lenguaje técnico. Y evidentemente esto es así. Esto es el resultado de un proceso tanto histórico como estructural. La agricultura dominicana se fue transformando desde mediados del siglo pasado, y la mano de obra agrícola, básicamente, de las grandes fincas y medianas fincas, la suplían los campesinos más pobres. Eso se fue transformando al punto que ya en los años 80, esos campesinos ya estaban aquí. Pero así paralelo a esto, aquí en las ciudades, paralelo a esto, la realidad es que el nivel de vida del dominicano promedio se ha elevado. Complementado con la inmigración que suple por vía de las remesas de un salario, de un ingreso complementario de las familias más pobres, ha resultado que hay una especie de rechazo selectivo del trabajador promedio a determinadas tareas que antes la cubrían los nativos. Y eso es un fenómeno que no solo pasa aquí, pasa en otros países. Y esta es la realidad. Entonces, atacar este tema requiere varios esfuerzos en diversos planos. En primer lugar, necesitamos ordenar ese mercado, necesitamos regulándolo. Regulándolo. Regular el ingreso de esos trabajadores, y la regulación implica documentar permisos de estadía temporal y sobre todo contratos con los empresarios, de forma tal que estos trabajadores no solo entren a trabajar para los empresarios, sino que cumplan con una serie de disposiciones que le permita al Estado dominicano resolver una serie de problemas de gastos, de servicios sociales, de salud, etcétera, que hay que suplir a estos trabajadores. Y eso solo lo da el que estos estén insertos en la seguridad social. Entonces hay una demanda del Estado y de la economía dominicana en el sentido de ordenar, de regular, de modernizar ese sector del mercado, sean mano de obra inmigrante o no lo sea. Y lamentablemente esto se enfrenta a resistencias de ciertos sectores de este país, y también no nos hagamos los locos. Mientras más vulnerable es esa mano de obra, más le conviene a determinados sectores que así sea, porque le pueden negociar salarios más fáciles para ellos. Entonces, aunque la verdad sea dicha, en la medida en que el mercado de trabajo depende mucho de esa mano de obra, por ejemplo en la agricultura, que es el 60% de la mano de obra que produce bienes agrícolas para el mercado interno,
son inmigrantes. Así en la medida en que eso pasa... Nuestra soberanía nacional alimentaria está sobre la base de personas inmigrantes que en este momento están siendo masivamente repatriados. Eso pasa en Estados Unidos. Sí, así es. No es un problema, es un problema mundial. Y da temas económicos, golpea. Pero a donde te voy es que el punto, nosotros no tenemos que satanizar esto y convertirlo esto en un problema político, en una amenaza nacional. Sí, no, es una conversación honesta. De racionalidad económica y de institucionalidad laboral, yo diría. Y bueno, pero Wilfredo, escúchame que te interrumpa. Sí. Pero termina siendo un tema político. Un tema político. Yo estoy de acuerdo. Porque incluso un tema político a nivel mundial. O sea, somos tema en la ONU de manera permanente y particularmente en el gobierno del presidente Abinader, que ha tomado una posición muy firme con respecto a este tema. Pero en el caso del gobierno del presidente Abinader, esto es resultado de una coyuntura adversa de la isla, en el que lamentablemente al presidente le ha tocado una gestión en la que el vecino occidental está inserto en una crisis quizá la más difícil que ha enfrentado Haití desde la muerte de François Duvalier. Crisis que se caracteriza no solamente por la inestabilidad, sino por una generalizada violencia que amenaza nuestra propia frontera. Esa es la realidad. Pero no se trata que intrínsecamente las cosas son así. A propósito de las declaraciones del vicealmirante Lee Ballester de ayer, pero también los distintos acontecimientos de los últimos meses, nos hace, a mí en lo particular, en lo personal, me parece que es que no hay una verdadera política migratoria, no de ahora, sino que no la ha habido históricamente en la República Dominicana. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, siendo lo más objetivo posible, para ser precisos, más que la ausencia de una política, ha habido en general malas políticas y políticas migratorias incoherentes. Por primera vez en este país tenemos un presidente que comienza a dar los pasos para crear un marco de política migratoria coherente en sus diversos componentes. Y eso es muy difícil en un país con poca institucionalidad como el nuestro. Yo diría que partamos de esa premisa. El vicealmirante Ballester, de manera muy responsable y franca, en sus declaraciones de ayer, que tú las mencionaste, señaló un tema central. Para nosotros asegurar el éxito de una política tenemos que tener un marco donde haya una ventanilla sistemática de ataque al delito del tráfico. Ese es un tema fundamental. E históricamente aquí las élites, tanto los beneficiarios de la inmigración como las élites políticas en el Estado, se han negado a reconocer la presencia de ese tráfico. Y yo creo que, y en esto el presidente Abinader le ha apoyado. Estamos dando un paso significativo hacia la modernización del Estado en esa materia. Tan es así que ayer mismo, no sé si ustedes se dieron cuenta, creo que fue el Senado que aprobó en una primera lectura una reforma a la ley de trata y de tráfico. Correcto. Este es un camino fundamental. Recuerden ustedes que esa ley fue rechazada por la opinión pública cuando precisamente de lo que se trataba era de profundizar la sanción. Entonces las querían rechazar. Entonces, esa es una área fundamental que se ha ido fortaleciendo. Ahora, yo diría que hay 4 componentes básicos de un esquema de política. En primer lugar, una política de frontera, de seguridad fronteriza. Y en esto nadie le puede discutir a Luis Abinader, que ha generado un marco de política securitaria en la frontera que está dando resultados. No por la existencia del muro, sino por una serie de medidas de seguridad que van desde la construcción del muro, pero sobre todo las medidas de seguridad que en la frontera se están teniendo. Pero por otro lado, ese marco de política tiene que ver con el desarrollo. No vamos a tener una frontera segura
sin políticas de desarrollo local. Y esto se está haciendo, hay todo un programa millonario trabajándose en esta área. El segundo asunto fundamental es el de la documentación y regulación. Ha sido el hándicap histórico para avanzar en un marco de política. Aquí ha habido dificultades de diversos tipos, pero sobre todo ha habido una resistencia, yo diría, ideológica de sectores políticos que se resisten a aceptar que este país necesita una política de regulación y documentación permanente de sus inmigrantes laborales. El tercer punto, yo diría que es la idea que es complementaria a esta segunda y sin la cual esa segunda no tiene sentido, tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios en materia de contratación. Yo creo que ese es un punto fundamental hacia el que tenemos que avanzar. Se ha avanzado poco en este camino. Digamos, tenemos que sentirnos contentos en el que cada vez más los empresarios declaran que están dispuestos a entrar en un marco de negociación que avance hacia un esquema regulatorio que asegure contratos justos, contratos formales, que modernicen el vínculo de esos trabajadores con esos sectores económicos. Y el cuarto punto es el tema de las repatriaciones. Y eso nos lleva, sin entrar en esa discusión de la dimensión de la repatriación, etcétera, etcétera, nos lleva a reconocer que siendo un derecho del Estado y siendo una necesidad de la economía, las repatriaciones adquieren sentido en ese marco seguritario fronterizo, jurídico institucional del empresariado, y de formalización de la estadía de los inmigrantes en el país. Si una de esas cuatro cosas falla, evidentemente tenemos problemas, pero tenemos que acostumbrarnos a que una política migratoria no es una acción unilateral de deportación o un plan de regularización que puede triunfar o fracasar. El Estado está en el compromiso de formalizar acuerdos con el empresariado, de documentar y regular, de repatriar los indocumentados y de asegurar la frontera. Ese es el punto fundamental y yo diría que hemos ido avanzando. Si tú te pones a ver de manera aislada, tenemos una mejor frontera, hay una política de repatriación que intenta ordenarse, estamos en un esquema que intenta generar un marco de política en materia de persecución al delito. Vamos avanzando en ese pero te frenaste precisamente en el único que desde mi punto de vista, de esos cuatro pilares que mencionas, sí, que es el único que no es que no ha avanzado, sino que creo que no se ha iniciado el camino, que es el tema de la discusión con los patronos de esta migración irregular. ¿Es percepción mía o efectivamente no ha habido ningún esfuerzo? Ha habido esfuerzos y no hay un esquema sistemático, hay que avanzar en ese camino, pero evidentemente que ha habido esfuerzos, indudablemente. Por ejemplo, con los bananeros, los propios en Acoprovi, hay. Lo que pasa que esto requiere un esquema ordenado que implique al empresariado que contrata mano de obra como conjunto, no esfuerzos aislados y digamos no sistemáticos. No, sí lo ha habido, pero lamentablemente no ha tenido el éxito esto. Y además, yo sé que lo que voy a decir va a ser muy molesto incluso a compañeros de partido y de gobierno. Necesitamos que la política migratoria avance lo más autónomamente posible del ciclo electoral. Si toda política migratoria depende del ciclo electoral, no vamos a avanzar. Así es. Los compromisos políticos y empresariales tienen que hacer un esfuerzo para superar ese hándicap de las coyunturas electorales, porque si no, nunca vamos
a avanzar en esta materia. Claro. Y a mí me gustaría saber de algo que no hemos mencionado, y es cómo afecta esta migración irregular a la percepción de seguridad nacional, porque desde que vemos este tipo de cosas, de que tenemos muchos haitianos y se hacen las manifestaciones, pues los dominicanos se ponen como que vamos a ir a una guerra. Mira, eso depende de los medios de comunicación. Esta situación que tú ves en los medios no es una visión eterna. Esto es en los últimos 6, 7 años. Con el cierre de fronteras, que llegaron los tanques, los helicópteros. Es coyuntural. No es que la población dominicana tiene una visión de cerco, de miedo ante el inmigrante. No. Esto, de alguna manera, los medios tienen que ser educados. Los medios de comunicación, hay que educar a los medios para que entiendan qué es la migración. Y en eso nosotros en el instituto tratamos de hacer esfuerzos. Porque si tú hablas de migración, hablas del fenómeno de manera irresponsable, sin saber la dimensión de la inmigración, lo que significa la inmigración, el peso de este fenómeno en la economía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues puede crear en la gente la idea de que es una situación, una amenaza. Yo les voy a decir, ha habido personas que hablan en los medios a veces. No me refiero a periodistas, me refiero a funcionarios que hace 8 años publicaron cosas donde hablaban de una amenaza de 2, 3 millones de haitianos hace 10 años. Y el volumen total de inmigrantes en este país no pasa de 1 millón y un pico. ¿Te estás seguro? Sí. ¿Y cómo se mide eso? Si Bueno, ni siquiera... estudios, encuestas. Si te pones a ver cuántos dominicanos hay somos 11 millones. Bueno, hay personas que viven aquí, que son 11 millones, de los cuales como 10 son nativos. La mitad de esos están en el mercado laboral. De esos 5 millones, hay unos medio millón que no tienen ocupación estable. Y si te pones a ir quitando, realmente el espacio que ocupan los inmigrantes es importante. No es un espacio de varios millones. Estamos hablando de un mercado laboral que no pasa de 4 millones y tantas personas. Si hablamos de 4 millones de haitianos, hay más haitianos inmigrantes que miembros del mercado del trabajo. Entonces, por Dios. Y ahora, claro, es igual un tema, ¿no? Porque viene siendo el 10% de la población. Que pero es por eso es importante, pero los números no son esa cosa terrorífica. Sí. Ahora, ayúdenos a entender, yo no sé si tienen los números, pero ¿cómo está conformada la población migrante en República Dominicana? Porque también solemos creer que si hay 1 millón de migrantes, Sí. son 1 millón de haitianos. Ah, no. ¿Cómo está conformada el 80% de la inmigración son de origen haitiano. Pero no solamente son inmigrantes. Eso implica a los hijos que han nacido aquí. Es así. Pero el mayor crecimiento inmigratorio de los últimos 5 años no es el de los inmigrantes haitianos. Cuidado con lo que vas a decir, cuidado. Es de los venezolanos. Yo sabía. Ya te iba a preguntar cómo estaba la inmigración venezolana. Es muy dinámica. Pero es otra migración. Es una migración originariamente regular, que se entra documentada, que por razones de la coyuntura que vive Venezuela, no pudieron renovar sus documentos de acreditación, vale decir, pasaporte. El Estado dominicano, y en esto Venezuela, los venezolanos deben agradecerle a Luis Abinader su generosidad, dispuso medidas especiales que han permitido ordenar, normalizar la situación de los venezolanos en el país, pero es una migración diferente, no solo por la documentación, sino también por la naturaleza social del grupo que inmigra. Su nivel de educación es más alto, hay lazos con Venezuela históricamente muy solidarios,
Y hay barreras que no existen, como el idioma, tenemos muchas cosas, la cultura, la religión. Somos chéveres, somos gente chévere. Coincidimos mucho con los venezolanos. Sí. Bueno, Wilfredo, ¿tú tienes otra? Sí, ya para cerrar, a mí me gustaría que nos cuente un poquito acerca de qué está haciendo en estos momentos el instituto, en un momento en el que la migración en nuestro país tiene tanta presión interna sobre todo, y donde las manifestaciones aparentemente van a continuar, y el gobierno ha reaccionado positivamente. Nosotros tenemos varios programas en diversas líneas. El principal programa es, en este sentido, el de la medición continua de la demanda de mano de obra. Hay algunos estudios que ya han salido, sobre todo para la agricultura. Acaba de terminar un estudio sobre construcción. Estamos terminando un estudio sobre el sector turístico, que es un estudio muy interesante. Por ese es un lado. Luego tenemos programas formativos permanentes. Nosotros hemos entrenado a más de 8,000 personas ligadas al Estado, a propósito de la labor formativa del personal técnico de gobierno. Los interdictores que persiguen a los inmigrantes irregulares antes no tenían ningún entrenamiento. Desde hace un tiempo el instituto los entrena. Importante. Desde el punto de vista no solo de enseñarle qué es la ley, el mandato de derecho, el respeto al debido proceso, sino también el trato con la gente, el manejo de conflictos. Claro. Todo eso se le entrena a los interdictores, y ha dado frutos interesantes. Además, nosotros impulsamos un programa de maestría para entrenar al más alto nivel el personal ejecutivo del Estado en materia de gestión migratoria. Y así hay otros programas, además de un intenso programa de seminarios internacionales de mucho prestigio regional. Nosotros tenemos en nuestro programa de maestría gente que son mexicanos, venezolanos, costarricenses, cubanos, inscritos en el programa. Es un programa de mucho prestigio, apoyado por la cooperación internacional al más alto nivel, y ahí los profesores no solamente son locales. Hay profesores de Georgetown, de Princeton, hay una serie de académicos de alto nivel que son los que conforman la planta docente. Además de esto, las publicaciones nuestras, aquí les traje una revista, permanentemente están saliendo publicaciones que documentan la dimensión del asunto migratorio. Y así hay... ¿Dónde los pueden conseguir las personas que quieran? Ustedes tienen página web, tenemos una página en línea, además de las publicaciones físicas. Y que no coja miedo el Estado, esas publicaciones sobre todo están financiadas con la cooperación internacional, sin el Estado tener que pagar un centavo. Muy bien. Claro, bueno. Importante acotación, ¿eh? Es una acotación importante. Bueno, Wilfredo, de verdad muy agradecido. No, gracias a ti de que nos haya acompañado hoy. Que nos permitas venir acá. Y bienvenida a cualquier nueva información que tengan de aquí en adelante, los informes, todo eso siempre será sin duda de interés. Yo les agradezco la acogida nuestra, realmente. Y les dejo esto aquí a ustedes. Esto es mi niña linda. Estudios migratorios. Vamos a leer. Muy bien. Revista para el fomento y difusión del conocimiento científico en materia de movilidad humana. Bueno, de lectura obligatoria. Alex, ya lo veremos. Wilfredo, muchas gracias. Ya ustedes saben. Bueno, no te pares que te vamos a despedir. Amigos, Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración, con nosotros. No se diga más por Top Latina.